Mi nombre es Andrés Camilo Laino Cruz, abogado de la Universidad Santo Tomás y especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia. El día de hoy vamos a hablar de varios temas. El primero es los accidentes de tránsito. Hemos visto que este tema se ha vuelto muy recurrente en la ciudad de Ocaña. Lamentablemente no tenemos la conciencia de lo importante y lo delicado que es manejar una moto, un carro o un camión, bueno, y demás. Los accidentes de tránsito ocurren por la imprudencia de las personas cuando están manejando. A nadie digamos, no nos enseñaron, no nos educaron en indicarnos que manejar un vehículo está catalogado como una actividad peligrosa. Entonces, la responsabilidad es más delicada en estos casos. Por ejemplo, siempre que hay un accidente donde está involucrado el peatón con un vehículo, se presume, digamos, que la persona que maneja el vehículo tiene esa culpa o esa por haber ocasionado el daño. ¿Listo? Entonces eso es una primera apreciación, muy a priori, claro que cada caso en particular hay que analizarlo, pero es una presunción que existe. Entonces vamos a hablar de qué pasa con los accidentes de tránsito, qué pasa cuando alguien lo atropellan. Entonces, digamos que alguien sufre un accidente de tránsito y pierde la vida, ¿sí? ¿A qué tienen derecho o esa persona que sufre el accidente o sus familiares en caso de que éste fallezca? Hay varios elementos. El primero se llama daño emergente. ¿Qué está dentro del daño emergente para que todos ustedes logren entender? Por ejemplo, los gastos médicos. Cuando la persona sufre el accidente de tránsito y queda tendido en el piso y tiene que venirlo a recoger una ambulancia, se empiezan a ocasionar gastos médicos. Ese traslado de la ambulancia tiene un valor. Luego, la atención en urgencias, bien sea en el hospital o en una clínica, son gastos médicos que ocurren en ocasión al accidente de tránsito. Todo esto deberá asumirlo quien ocasionó el daño. Como veníamos diciendo, se presume que cuando es a un peatón, quien iba manejando el vehículo, entonces es la persona que debería asumir estos gastos. ¿Qué pasa cuando hay choque entre dos vehículos? Que también es muy cotidiano, que dos motos se colisionan. Tendríamos que ver quién venía infringiendo una ley de tránsito, quién no hizo un pare o quién se adelantó en una doble línea amarilla. Pero digamos que quien ocasiona la colisión pues será el responsable de asumir estos gastos. ¿Qué más podríamos eh, enmarcar dentro de estos daños emergentes? Los gastos fúnebres que se llegaren a ocasionar, ¿sí? Lo que cuesta hoy en día y es costoso, eh, esos gastos ante la funeraria, luego en el cementerio, todos esos gastos debe asumirlos la persona que ocasionó este daño. Luego también hay otros factores que se pueden llegar a cobrar por vía judicial, llamados lucro cesante. ¿Qué es el lucro cesante? Es lo que se esperaba que una persona ganase en su vida laboral desde el momento en que fallece hasta su expectativa de vida laboral. Por ejemplo, tenemos una persona que gana un salario mínimo el día de hoy y tenía aproximadamente unos 30 años. A esa persona, de ahí hasta el momento en que se llegase a pensionar, que estamos hablando de más de 60 años, o sea que le quedaban más de 30 años de vida laboral, esa persona que ocasiona la muerte de otra persona está en la obligación de pagar ese lucro cesante, eso que esa persona hubiese generado durante toda su vida laboral. Claro, esto suena bastante escandaloso y bastante grande, pero tengan en cuenta que es una familia que queda sin un aporte económico. Supongamos que la persona sostenía a su hijo y a su esposa, ¿sí? ¿Cómo no se les va a brindar ese apoyo económico de alguien que está faltando por culpa de la omisión de un tercero que no tiene nada que ver con la familia? Y también hay un ítem adicional que es el daño moral, que es el sufrimiento, el acongojo que sufren
sus familiares más cercanos, como quienes, como sus padres, su esposa, sus hijos. Estas personas sufren un daño moral que es también indemnizable en estos casos. Las tasas, pues, las dispondrá la ley, la jurisprudencia, y los jueces al final son quienes evalúan cuánto es el daño moral. No podría yo decirles, para el caso de un fallecimiento de alguien son tantos millones de pesos, ¿no? Porque cada caso y cada sufrimiento es muy particular. En caso de que usted sufra o alguno de sus familiares un accidente de tránsito, es muy importante primero solicitar la presencia de la Policía Nacional. Ya sabemos que en los accidentes de tránsito menores no hace falta que la policía se acerque, pero cuando hay heridos o cuando alguien fallece, sí es necesario que se llame a la Policía Nacional y que se acerquen a levantar el croquis del accidente. Luego también es importante que guarden todas las evidencias fotográficas, fílmicas que puedan recobrar de ese momento. Fotos del accidente, cámaras de seguridad, testimonios de las personas que estaban ahí. Todo ese material es indispensable para que esto pueda salir adelante.